El doctor Gómez haga su reportaje de hoy, le cedo la editorial y el invitado. Doctor Gómez, es todo suyo el bloque. Bueno, muchas gracias. Hay un tema que es casi excluyente en toda conversación, en los distintos lugares o estamentos en que se hable, y que es la corrupción. Tendríamos para hablar varios días, pero este tema en particular fue analizado desde el punto de vista técnico y científico por mi invitado de hoy, quien nos va a explicar de manera sucinta y lo que nos dé el tiempo, bueno, después que este flagelo en una década y en todo el mundo. Por eso es que es curioso. Es así, ¿no es cierto, licenciado? Es el licenciado Nahum Klickberg, es sociólogo, psicólogo, investigador científico, así que todo suyo a la cámara y explíquenos cómo se solucionaría. Muchas gracias. Antes de hablar de las soluciones tenemos que tener claro cuáles son los daños que causa la corrupción. ¿Por qué se habla tanto sobre la corrupción en todos los foros en el mundo? Porque es un fenómeno mundial que preocupa a todos. Entonces las personas, los ciudadanos comunes, creen que la corrupción, el daño que causa, bueno, que tal se guardó $1 millón en su bolsillo, un acto de corrupción, otro se guardó 10 millones. Hay organizaciones internacionales como Transparencia Internacional que dicen que hay presidentes que han robado $5.000 millones, 10.000, y hasta una presidenta africana $35.000 millones. Pero la corrupción no es solamente el daño económico que causa por el dinero que los actos corruptos permiten guardarse en el bolsillo de esas personas, sino que hay otros daños que son muchísimo mayores y que la ciudadanía no sabe. Por ejemplo, $1 millón que se robe una persona por sus actos de corrupción, un funcionario público de alto nivel, un gobernante, puede ocasionar cientos de millones de dólares de pérdidas al país. Quiere decir que no es solamente el dinero que se guarda en el bolsillo. ¿Por qué? Preguntarán muchos, $1 millón puede ocasionar cientos de millones. Por ejemplo, cuando se compran y se venden empresas del Estado, cuando se negocia la deuda externa, sea para pagar o para adquirir deuda externa, una coma, una palabra de más puesta a propósito puede significar unas pérdidas enormes para el país. Por ejemplo, si por guardarse un dinero en el bolsillo se permite que en un país entre y se desarrolle las bandas de tráfico de drogas, van a ocasionar un daño de cientos de miles de jóvenes que van a arruinar sus neuronas por las drogas, y eso, ¿cuánto dinero le cuesta a un país? Entonces, hay 10 situaciones en especial que yo llamo situaciones que favorecen actos de mega corrupción que causan una pérdida enorme al país. Entonces, ya aclarado esto, vamos a, bueno, ¿cuáles son las soluciones? Entonces, en el mundo se han intentado todo tipo de soluciones, pero siempre tratando de perfeccionar los organismos del Estado que tienen que controlar la corrupción. Y todo eso suele fracasar, esos organismos. ¿Por qué suelen fracasar? Por algo muy sencillo. Porque las personas encargadas de controlar la corrupción tienen que controlar a personas que tienen mucho más poder político que ellas, que incluso pueden disponer para que tengan que renunciar las personas que están a cargo de los organismos de control. Entonces, ese es un motivo que no se ha podido superar. Las Naciones Unidas han recomendado muchas estrategias, siempre ha fracasado. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para defendernos de la corrupción? Bueno, para defendernos de la corrupción, así como están las cosas, no hay forma. Dependemos de la buena voluntad de funcionarios de estos niveles y de gobernantes, de que cuando suben al poder decidan de buena voluntad, bueno, voy a ser corrupto o no voy a ser corrupto, voy a ser honrado. Entonces, todo un país depende de su destino de la buena voluntad de estas personas. Pero ahora, gracias a Internet, existe una nueva posibilidad, que es la propuesta que yo hago justamente en el libro que gratuitamente ofrezco por Internet, donde hago estos planteos, en el cual, después de investigar el tema, digo, bueno, hay una forma que es un sistema que se puede armar con el auspicio de un gobierno en cualquier país del mundo en el cual se implemente, se puede terminar con la corrupción, que consiste en entrenar a miles de ciudadanos para que desde sus casas puedan
controlar por Internet el gasto público y ayudar de esa forma a que los organismos que controlan la corrupción entonces realmente sean eficientes. Esto se puede hacer, es un poco complejo, pero es la única posibilidad. Por eso, yo hago un llamado a los ciudadanos del mundo para que pidan a sus gobiernos que implementen este tipo de sistemas. Y si surge en el debate sobre estas ideas otro tipo de sistema mejor, bueno, bienvenidos que sea, pero los ciudadanos, si no tomamos cartas en el asunto, entonces realmente es muy difícil. Y quiero que quede claro una cosa: hoy en día los países que tienen mucha corrupción, la corrupción se convierte en el factor más importante de generación de pobreza. Cuando la gente se queja porque no tiene trabajo, se queja porque su salario disminuyó, se queja porque tienen mala educación, porque hay delincuencia, porque ve que los jóvenes se pierden en las drogas, todo eso en muy buena medida está causado por la existencia de la corrupción. Ahora, esa implementación vía Internet tiene, obviamente, más allá de que es complejo y que el tiempo no nos permite explicar apropiadamente, tiene determinados puntos y estamentos para su aplicación material, ¿no es cierto? Bueno, es todo un sistema que yo propongo en el cual Internet es la columna vertebral, el empleo de Internet. Ya hice una experiencia gubernamental aplicando este tipo de sistema, lo perfeccioné y bueno, en el libro, en el sitio que ustedes van a ver ahora en la pantalla solamente, van a poder gratuitamente leer online ese libro donde hay en detalle, porque en 8 minutos uno puede explicar temas tan complejos. En el libro incluso se explica un tema que es muy poco tratado, cómo muchas veces surgen personas honestas, llegan al poder y esas personas honestas muchas veces sufren un proceso que yo llamo metamorfosis, que los convierte en corruptos. ¿Cómo de honrado una persona se convierte en corrupto cuando llega al poder? Bueno, eso también es un tema que en el libro explico muy en detalle, ¿no? Pero lo importante es que se tome conciencia que la corrupción en los países donde está generalizada no es un mal más, sino que es un mal que se convierte en el principal, porque es la causante de la pobreza, impide el desarrollo. ¿Cómo se va a hablar de que se esperan inversiones en un país cuando justamente la existencia de la corrupción en un país donde está en forma generalizada lo que hace es ahuyentar a los inversores porque no hay seguridad jurídica, etcétera, etcétera? Licenciado, lamentablemente usted sabe que el tiempo es muy corto, el tiempo que tenemos aquí. Obviamente le agradezco infinitamente esta colaboración, de haber accedido a la entrevista periodística, y bueno, lo voy despidiendo.